lucha sí, haremos, lucha sí, haremos, lucha sí, haremos. El número uno será nuestra principal carta de presentación al pueblo. Nuestra transparencia será realmente eficaz y seramente real. Por eso vamos a trabajar nuestras sesiones de consejo, no a puertas cerradas, sino también de acceso al público. Vamos a trabajar con los medios de comunicación para poder informar de manera permanente al pueblo sobre las inversiones, sobre los presupuestos, sobre los gastos que se hacen desde el municipio. También informaremos de manera semestral a través de cabildos abiertos hacia el pueblo de Otuzco que realmente pueda conocer los presupuestos. Nosotros no tenemos miedo, no escondemos nada, por eso no tenemos miedo en ser transparentes. También seremos transparentes en la ejecución de las obras, amigos. Creo que ahí radica el principal problema de nuestras comunidades. Entonces nuestras obras serán de conocimiento de toda la población. No importa si son de cualquier partido político, no importa qué color político sean, amigos. Lo más importante es que ustedes son ciudadanos, tienen derecho al trabajo y deben dotárselo del municipio, amigos. Nuestra planta de tratamiento de aguas residuales del río Pollo y del río Gondamarca tiene que hacerse una realidad para hacer la mejor imagen a nuestro pueblo de Otuzco. También vamos a trabajar decididamente apoyando, sensibilizando a la población otuzcana para poder separar nuestras basuras en residuos sólidos y también en residuos orgánicos. Y también con el pueblo, que vamos a trabajar de manera conjunta, nos va a ayudar a combatir la contaminación ambiental aquí en Otuzco, amigos. Seguimos con el problema del agua, seguimos con el problema del agua, de los arbitrios, de los servicios que se pagan por el municipio. Amigos, es una injusticia que a nuestros ciudadanos se le cobre 15 soles por una partida de nacimiento, amigos. Una partida de nacimiento es una fotocopia que no te cuesta más de 20 céntimos. Por eso, amigos, en mi gobierno las partidas de nacimiento se reducirán a la tercera parte. 5 soles será para toda nuestra población, para todos nuestros ciudadanos que más lo necesitan. Lucho sí no puede, Lucho sí no puede, Lucho sí no puede. De la zona más alejada muchas veces no llega el servicio de limpieza pública, amigos. Y es una injusticia que se les cobre igual que los que tienen acá en la ciudad diariamente el servicio de limpieza pública. Por eso vamos a disminuir los impuestos a todos nuestros hermanos de la periferia, donde realmente no tienen el servicio de limpieza pública, amigos. Y también nuestra agua potable no es de muy buena calidad. Nosotros vamos a reducir también el pago del agua potable mientras no sea de calidad, mientras no nos garantice que nuestra población va a tener una mejor agua y por lo tanto una mejor salud, amigos. Lucho sí no puede, Lucho sí no puede. En la zona rural, nuestros amigos ronderos, nuestros hermanos ronderos van a jugar un rol importantísimo, un rol preponderante como hasta el momento lo han hecho, amigos. Nuestros hermanos ronderos son testigos. Luis Rodríguez no se ha preocupado por nuestros pueblos ahora. Luis Rodríguez ha venido trabajando con ellos desde el año 2007, sin ser autoridad, sin ni siquiera pensar ser candidato. Él se preocupó y trabajó con ellos, impulsando sus necesidades, impulsando la solución de su problemática. Y nuestros hermanos ronderos de todos los rincones que hemos llegado caminando me podrán dar la razón, no me dejarán mentir, amigos. Es por eso que nosotros nos sentimos unos ronderos y vamos a trabajar con ellos de manera decidida. Primero, para apoyarlos en la culminación del proyecto de la construcción del local y de la implementación aquí en la ciudad de Otuzco. Ese proyecto lo iniciamos los ronderos, lo inició Luis Rodríguez con los ronderos. Esa fue la necesidad y ahí está, se está empezando. Muy bien, agradecemos que se esté empezando y también nosotros lo vamos a terminar. Así es, amigos. También vamos a impulsar la capacitación, la orientación a nuestros hermanos ronderos que tanto lo necesitan. Desde aquí quiero decirles que Luis Rodríguez se siente, es un rondero más y va a trabajar con ellos. Siempre, esté o no esté en el municipio, esté o no esté el candidato, nunca mis hermanos ronderos los voy a dejar sin ayuda. Luz de seguridad.
vamos a respetar la autonomía de esta organización. Luis Rodríguez no lo pondrá a los ronderos al servicio del municipio de Miguel. No, amigos, eso no. Vamos a trabajar respetando sus autonomías. Nuestras organizaciones ronderas tienen que ser los mejores aliados para impulsar proyectos productivos, proyectos de desarrollo. Agradecemos y felicitamos la iniciativa de que nuestros hermanos ronderos bajen a la ciudad para tener una oportunidad también. Me parece muy buena la idea, muy buena el proyecto que se ha iniciado en ese trabajo. Pero ténganlo por seguro que nosotros vamos a fortalecer estos comités de seguridad ciudadana. Vamos a darles a ellos mejor trato, vamos a darles a ellos un seguro integral de salud, vamos a darles a ellos sus derechos laborales, amigos, porque eso es lo que necesitan y les vamos a garantizar una estabilidad. Al contrario, también vamos a fortalecer y vamos a crear más oportunidades para que más de nuestros amigos ronderos estén aquí haciendo seguridad, y también les vamos a capacitar, amigos, también les vamos a capacitar. Con las mujeres, el sexo femenino, vamos a trabajar diferentes programas, diferentes proyectos pequeños para trabajar artesanía, tejidos, amigos, con todas las mujeres, jóvenes y adultas, amigos. La mujer tiene que jugar un rol importantísimo en el desarrollo de nuestros pueblos. La mujer tiene que ser protagonista ahora para construir una mejor familia, un mejor pueblo, un mejor distrito y una mejor provincia, amigos. Vamos a desarrollar proyectos turísticos, amigos. Proyectos turísticos para traer más visitantes. Ya no solo visitantes, sino también turistas que puedan quedarse un día o dos aquí, amigos, en nuestra ciudad. Pero para eso tenemos que mejorar las condiciones de atención al turista. Y vamos a trabajar con ustedes. Los mejores aliados para lograr esto van a ser ustedes, amigos. Ustedes nos van a ayudar a hacer realidad todas estas propuestas que Luis Rodríguez y Reforma Total está planteando aquí. También vamos a trabajar, amigos, para darle una mejor atención al turista. Vamos a trabajar la iglesia, la casa del peregrino, amigos. La casa del peregrino, para que tengan todos los visitantes una mejor atención y una mejor estadía aquí en nuestra provincia. Invitarles a mis hermanos de los distritos, nuestros hermanos del distrito de Salpo, con nuestro amigo el profesor Mario Rosario, también desde el distrito de Mache, con nuestro amigo el profesor Gil Veradero, desde Aipampa con nuestro amigo el profesor John Valdía, desde Osquil con nuestro amigo el profesor Pedro Luján, desde Guaranchal con nuestro amigo el médico veterinario José Núñez Castro. Estamos aquí para trabajar decididamente en beneficio del pueblo, amigos. Quisiera también agradecer a todo el equipo de regidores y los candidatos que me acompañan para juntos, de la mano con el pueblo, lograr el desarrollo y lograr el bienestar de los pueblos, amigos. También quisiera decirles que nuestros regidores serán verdaderos trabajadores, serán verdaderos ciudadanos que se identifiquen con las necesidades y el bienestar de la población. No serán aquellos que lleguen solo a fin de mes a cobrar su dieta, amigos. No, 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 no. Eso se tiene que terminar. En mi gobierno, los regidores tienen que trabajar de la mano con el alcalde, de la mano con el pueblo, y juntos vamos a construir nuestro desarrollo. Lucho, amigo, el pueblo está contigo. Lucho, amigo, el pueblo está contigo. Que asumamos este gran reto, asumamos este desafío de cambiar la historia de nuestros pueblos. El pueblo debe hacerlo, el pueblo debe trabajarlo en coordinación y apoyo con las autoridades. Por eso, hermanos, asumamos este desafío, no tengamos miedo al cambio, amigos, no tengamos miedo a otras cosas, a otras amenazas. Desde aquí, Luis Rodríguez, Dios quiera, Dios nos ayude y el pueblo también nos ayude para llegar al gobierno. Vamos a asumir compromisos de continuar las obras que se hicieron en la gestión anterior, porque se han empezado en la gestión anterior, amigos. En la gestión anterior se han hecho más de 300 obras, como dicen algunas paredes, y también se han iniciado algunas obras más. Desde aquí, déjenme decirle que el pueblo lo agradece a la gestión anterior, el pueblo lo felicita por el gran trabajo, pero ya cumplió su periodo, ya va a cumplir su periodo, ya tuvo su oportunidad. Hoy es momento que el pueblo gobierne, hoy
es momento que a una nueva alternativa de gobierno